Muy buenas noches, sean bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral. Como cada jueves vamos a hablar de temas importantes que tienen que ver con nuestra realidad. Hoy vamos a hablar de un sector que mueve la economía, que genera muchísimo empleo y que está prácticamente en todas las ciudades, en todas las zonas del país, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Son las MIPYMES. MIPYMES que a veces son emprendimientos familiares, a veces son emprendimientos que van creciendo, que van tomando forma y que son el principal empleador prácticamente en nuestro país. Por eso invitamos esta noche a dos representantes del sector, uno del Estado, otro del sector privado, para comentarnos cuál es la realidad de las MIPYMES y sobre todo para hablar de un encuentro muy importante, un foro de MIPYMES que se va a dar la próxima semana. Quiero saludar ya a Gustavo Jiménez, viceministro de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Fito, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y un gran saludo a la audiencia. También está con nosotros Luis Tabela, presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES. ¿Cómo estás, Luis? Pero muy bien, Fito, un placer estar contigo, Gustavo, un placer también. Podemos hablar primero del foro que se va a desarrollar la semana entrante y conocer un poco, bueno, quiénes pueden ir al foro, cómo se puede participar, cuál es el objetivo del foro. Bueno, tenemos el 18 y 19 justamente de la semana que viene de septiembre el Foro Nacional de MIPYMES. Esto se va a dar en el Centro Cultural del Puerto de Asunción con la presencia el día 18 del presidente de la República y otras altas autoridades entre ministros y presidentes de entes, en donde el objetivo principal es lanzar el Plan Nacional de Transformación Digital y Financiamiento a MIPYMES, que ya se ha comentado en parte, digamos, el día de ayer y antes de ayer un poco con la noticia, y ahí vamos a tener dentro de este lanzamiento la explicación de todas las áreas que van a involucrar este plan, o que va a involucrar este plan principalmente, en donde vamos a tener la presencia de autoridades de entes, invitados internacionales que nos van a contar también su experiencia en otros países, y al mismo tiempo vamos a tener durante todo el evento, tanto en el primer día como en el segundo, a más de 50 MIPYMES que van a estar exponiendo sus productos y servicios para que también la gente que pueda ir, que estamos invitando absolutamente todos, aquellos emprendedores, MIPYMES, aquel interesado, dice, tengo una idea de negocio, no sé cómo hacer, quiero que todos se sientan invitados y se autoinviten a que puedan participar de nuestro foro en esos 2 días para poder informarse. Va a haber un equipo técnico nuestro del ministerio y de otros entes también, para que podamos hablar y profundizar sobre formalización, acceso a crédito, todo lo que tiene que ver con la apertura de mercados nacionales e internacionales. Ahí vamos a hablar sobre el tema hambre cero, donde estamos trabajando muy fuerte en el sector MIPYME. Vamos a hablar sobre internacionalización, cómo vender afuera. Yo creo que va a ser una oportunidad para que todas las MIPYMES puedan conocer en profundidad lo que hemos venido desarrollando en este año de trabajo y lo que se proyecta y lo que se viene, que el propio presidente va a estar lanzando ese mismo día, Fito. Don Luis, ustedes hace tiempo que vienen, digamos, reivindicando, luchando por el tema del financiamiento para las MIPYMES. ¿Conocen el plan? ¿Están de acuerdo? ¿Hay modificaciones que hacer? Mira, no sé si vos sabés, pero Gustavo era miembro de la Federación Paraguaya de MIPYMES porque era el presidente de la Cámara de Comercio Electrónico. Ajá. Y este es un sueño que lo venimos ya gestando hace 3 años y en el último año hubo muchísimo trabajo y realmente un maratónico trabajo de Gustavo para recorrer absolutamente todas las instituciones, porque todos hablan de MIPYMES, pero no había una ayuda o no hay una ayuda real, digamos, que vos podés decir, hay un financiamiento real para MIPYMES, hay una tasa real para MIPYMES, hay una facilitación para la formalización. Ese tipo de cosas no había, ¿verdad? Se empezó a trabajar este año. Con Gustavo trabajamos muchísimo y muchos miembros de la federación también, hasta conseguir esto, ¿verdad? Creo que es un hecho inédito. También es un hecho inédito que un presidente de la República vaya por primera vez, creería, a un foro MIPYMES. Eso es importante, digamos,
porque te da un poco una visión de cuál es la visión que tiene este gobierno sobre ese sector. Sí. Porque normalmente todos te dicen que es el sector más importante de la economía, el 98%, etcétera, etcétera, pero quedaban las palabras. Hoy podemos decir y podemos empezar a creer que estamos en el camino correcto y que a cortísimo plazo podemos empezar a cambiar la realidad, sobre todo de las micro y pequeñas empresas, que son, digamos, las más débiles, sobre todo las micro. No tenemos que olvidar que tenemos 320.000 microempresas con RUT y cerca de 7.000 de 700 empresas que ni siquiera tienen RUT. Sí. Entonces hay muchísimo trabajo que hacer y creo que lo que se va a lanzar durante el foro van a ser las primeras herramientas para encontrar el camino del éxito. Hoy lo escuchaba hablar al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, al ingeniero Baruja, y él hablaba del problema de la formalización, ¿verdad? Decía, es muy difícil que la gente pueda acceder a la vivienda si no puede demostrar sus ingresos, y muchísima gente trabaja de manera informal. El sector de las MIPYMES formalizándose y formalizando a sus trabajadores podría ser muy importante para la economía. El viaje o la ruta que tiene que tener esa MIPYME para formalizarse hoy no es un viaje cómodo, es un viaje que tiene muchos recovecos complicados, y lo que planteó el señor presidente justamente en esta reunión de que él quiere que realmente simplifiquemos las cosas. Entonces, esto se puede dar indefectiblemente. Vos sabés, Fito, la tecnología hoy vino para ayudarnos en este trámite, en este proceso. Entonces, lo que queremos implementar es justamente a través de procesos tecnológicos, desde el celular mismo, que nuestras MIPYMES puedan hacer ese paso a paso que les permita formalizarse. Ayer en la reunión de trabajo, justamente el ministro Mitik y en este caso el director nacional de ingresos tributarios se pusieron de acuerdo para ver cómo implementar estas herramientas que simplifiquen el proceso y para que las demás instituciones como nosotros en el Ministerio de Industria y Comercio podamos hacer llegar esto a ese universo de MIPYMES y emprendedores principalmente, que hoy están realmente empantanados, muchos de ellos, sin poder avanzar. Entonces, ese avance queremos darle, en donde van a haber premios, Fito. En el momento en que uno tenga el proceso completado de la formalización, le vamos a otorgar la cédula MIPYMES. Con esa cédula MIPYMES, ese emprendedor, esa MIPYME va a poder abrir una cuenta bancaria en línea, en tiempo real, ahí mismo, en la computadora o en el celular. Y a partir de ahí vamos a activar, por ejemplo, el Fondo de Garantía del Paraguay, el FOGAPI, para que inmediatamente el Estado le salga de codeudor a ese emprendedor, a esa MIPYME que está arrancando su negocio, porque hay instrumentos financieros para esto. Pero como bien decíamos y analizábamos justamente en esto, están los instrumentos, pero no llegan. Claro. Entonces tenemos que conectar. Se habló mucho del FOGAPI en pandemia. Así es. Y se dijo, bueno, el FOGAPI es una garantía del Estado para que, bueno, si el Estado pone 1.000, el banco le pueda prestar, no sé, hasta 5.000, una cuestión así, era el cálculo, ¿verdad? ¿Cómo está ese fondo en este momento? Bueno, y justamente el fondo, lo que queremos hacer, voy a spoilear un poco, pero es importante, ¿verdad? Pero aprovechemos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es justamente vamos a llamarle un FOGAPI 2.0, en donde ese FOGAPI lo que le va a permitir es de que el trámite, porque hoy el proceso para obtener el FOGAPI o obtener la garantía es un proceso engorroso también. Entonces todo eso se está simplificando. Le estamos poniendo tecnología y esto va a ser en línea, en tiempo real, para que entonces en las instituciones financieras ese trámite sea mucho más ágil y que la experiencia que tenga en este caso nuestra MIPYME sea también al mismo tiempo ágil y efectiva. Yo te diría que, como todas las cosas, va a llevar un proceso de implementación. Iremos viendo de que estamos evolucionando en darle realmente eso que necesita la MIPYME, porque muchas veces lo que siempre discutíamos en la mesa de trabajo, que nosotros pensamos que son grandes ideas en el borrador y en el papel que aguanta todo, pero en la realidad no llegaba. Entonces ahora lo que hicimos al revés, sentarnos tanto con las MIPYMES como con las instituciones financieras a ver cuáles son los cuellos de botella que tenemos que resolver. El BCP se puso realmente muy abierto para poder encontrar estas soluciones y nos va a permitir abrir una cuenta bancaria de una manera súper ágil para aquellos como que lo abre hoy cualquier persona. Exactamente. Yo siempre digo, ¿verdad? Cuando surgió esta cuestión de IPS, de la fe de vida y generó tantas críticas, yo decía, ¿cómo puede ser que mi hija de 18 años abra una cuenta bancaria desde casa con su celular y su cédula
y no podamos implementar ese tipo de trámites en el Estado, ¿verdad? Entonces va a ser muy importante lo que haga MITIC en este caso. Luis, hoy, ¿cómo están obteniendo financiación ustedes? Antes de que se implemente este plan, este fondo, ¿qué está pasando con las MIPYMES hoy en cuanto a financiación? Mira, yo te diría que vamos a dividir en dos. Está la pyme pequeña y mediana, que te diría que un alto porcentaje está bancarizado. Sí. Y tiene alguna que otra posibilidad de acceder a un crédito. No es la tasa ideal, pero puede acceder a un crédito porque normalmente terminas accediendo a un crédito con una tasa de consumo. Correcto. Y después tener la microempresa. La microempresa sí que está desaparecida del sistema financiero. ¿Cómo se financia la microempresa? Y se financia con usureros y un porcentaje alto, digamos, con las cooperativas. Esa es la realidad. Y en el tema de la microempresa vos tenés muchos negocios familiares. O sea, hay casi de las 320.000, vos tenés cerca de 210.000 empresas que facturan menos de 10 millones. Entonces son unidades familiares. 10 millones al mes. 10 millones al mes, Sí. apenas. Eso le puede generar una ganancia entre 2 y 3 millones. Correcto. Máximo. Un sueldo mínimo. Y hay veces que ni llegan. Dependiendo del sector, ni llegan. Entonces, cuando hablan de repente de las MIPYMES, se habla de la alta informalidad, pero es una informalidad relativa porque son negocios de subsistencia. Entonces, obviamente no tienen la capacidad que tienen, porque vos fíjate que el Estado, cuando dicta todas las leyes, dictan y parten de la premisa de que todos somos iguales. La empresa que factura 100.000 millones y la empresa que factura 10 millones. Entonces la exigencia, al ser la misma, por supuesto, uno puede cumplir, el otro no puede cumplir. Los costos para la empresa pequeña Es son impracticable. gigantes, sí. Totalmente, sí. Entonces vos le estás induciendo a que sea informal. Ahora también estamos trabajando, también con el ministerio, el viceministerio, en la modificación de la ley MIPYMES. Y en la modificación de la ley MIPYMES ya estamos escribiendo algunas ventajas para el sector, sobre todo de la microempresa, en el tema laboral, en el tema de contratación, en el tema de la seguridad social, en el tema de los descuentos que se tengan en las tasas, llámese INANDI, Navisa, Senave, etcétera. Entonces, estamos tratando de construir un sistema nuevo a medida para ese sector, para que, por supuesto, va a llevar su tiempo, pero dentro de 3 o 4 años podamos decir, hoy tenemos 50.000 empresas más formales, Sí. o 100.000 empresas más formales de las 320.000, que hoy no lo podemos decir, ¿verdad? Entonces, se está trabajando. Evidentemente, como yo siempre digo, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, ¿verdad? Entonces, el proceso es lento, pero lo que se va a comentar la semana que viene es un hecho inédito para el sector. Y otro hecho, dato importante, dato del BCP, solamente el 41% de las empresas tienen una cuenta corriente. O sea, una caja de ahorro, una cuenta. Correcto. Una cuenta bancaria. Pero la morosidad es apenas el 8%. Con eso se demuestra de que no es un riesgo el sector pyme. Al contrario, es un buen negocio. Buen pagador. Totalmente. Es un buen Está pagador, teniendo un buen número. ¿verdad? Porque cualquier empresa tiene un 10-15% de morosidad y el sistema bancario apenas un 8%. Entonces, es un buen negocio. Ya. ¿Se llevan bien ustedes? Súper bien. Súper bien. Pero en general, más allá de que Gustavo haya formado parte de las pymes, del sector de banca, de pagos electrónicos, el gobierno y las MIPYMES se están poniendo de acuerdo. Sucede que... Ahí, Gustavo, nomás, ahí te voy a contar un poco más, sí. Ocurre algo demasiado importante para nuestro sector MIPYMES. El Ministerio de Industria y Comercio, a través del Viceministerio de MIPYMES, se puso la camiseta de MIPYMES. Se puso la camiseta de MIPYME. Y por supuesto hoy se puso el presidente de la República. Entonces eso está ayudando muchísimo al crecimiento. El ministro viene del sector privado, yo Sí. vengo del sector privado, yo viví como MIPYME, digamos, todas y cada una, o sea, como se suele decir, pasé las de Caín, Claro. entonces, y sigo pasando, ¿verdad? Pues mi empresa sigue esperando también todas estas reformas, y esto ayuda muchísimo porque cuando nos sentamos con las diferentes instituciones, Fito, podemos hablar con propiedad. Claro. No
es del libro o me contaron, sino que nosotros estamos viviendo esto en el día a día. Y la ventaja, como digo, de que provengamos del sector privado hace de que podamos hablar el mismo idioma y poder presentar soluciones concretas, porque son cosas que en el día a día hemos pasado y hemos propuesto también en su momento, y que ahora tenemos la oportunidad de sentarnos en la mesa de trabajo mismo. Si bien estábamos en la mesa de diálogo, hoy estamos también en la mesa de trabajo. Y quizás uno de los detalles más importantes también que yo estoy viendo, y no porque esté hoy de este lado, es de que hay realmente un interés de trabajar en equipo. Entonces hoy no, allá mi pyme siempre viene con problemas. No, vamos a atender el problema de mi pyme, porque esto soluciona estos otros problemas a otras instituciones y a otras áreas que también son importantes, porque convengamos, fíjate, si nosotros resolvemos el tema de la apertura inmediata de una cuenta, también lo resolvemos para los inversionistas, porque van a poder abrir una empresa e inmediatamente tener una cuenta. Si nosotros resolvemos el tema financiero para el tema del acceso a crédito, vamos a ampliar el negocio para el sector financiero, y eso va a ser redundar en mucho más beneficio para todos. Entonces, es quizás la única y mejor oportunidad que tenemos en este momento de hacer un gana-gana en todos los ámbitos, y creo yo que esto que mencionó el presidente de lo que vamos a lanzar la semana que viene va a mostrar justamente ese compromiso de salir adelante. Estuvimos en laboratorio todo este año trabajando entre instituciones, y este es el momento de empezar a poner en práctica. Por supuesto, hay que empezar a probar, no es que vamos a lanzar así masivamente. Claro, hay que probar, corregir, exactamente, y ahí vamos iterando las soluciones para ir mejorando, ¿verdad? Hoy, una MIPYME, antes de que se implementen estas modificaciones, ¿cuántos trámites tiene que hacer para formalizarse? Sector gastronómico, el presidente te va a decir, mejor, solamente ellos tienen más de 60 trámites que hacer para poder formalizarse. Imposible. Pero por poner un sector, digamos que es muy, muy afín. Porque además la MIPYME estamos hablando de 3, 4 personas, ¿verdad? Una cuestión de 10 personas, ya es una MIPYME, digamos, relativamente grande. Una persona se tiene que dedicar exclusivamente a los trámites. O pagar un contador, un gestor que te haga los trámites. Ahí tocaste un punto súper importante, que eso también es otra de las cosas que estamos tratando de ver, porque a veces también nosotros no trabajamos nunca con los contadores principalmente, y el contador, nosotros mismos como MIPYMES no le dábamos el valor desde el punto de vista profesional, porque lo que él hace construye la foto que las entidades financieras van a ver. Claro. Entonces, cuando yo quiero ir a pedir un crédito, yo pierdo plata por todos lados, pero no sé que no. Pero lo que pasa es que yo mismo le dije a mi contador, no vaya nomás a poner nada, pues yo no quiero pagar nada, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que empezar a cambiar, y entendemos nosotros que no va a cambiar esto si nosotros no empezamos a mostrar que tenés ventajas siendo formal. Entonces, hoy lo que queremos demostrar es, con estos productos que vamos a ir lanzando, es que verdaderamente ser formal te conviene. Entonces, ese es un poco el paso a paso que tenemos que ir construyendo, y por supuesto, como todas las cosas, la confianza tarda en construirse y se pierde en un segundo. Entonces, yo creo que esperemos que nos ayude el hecho de que estemos trabajando tan cerca del sector privado ahora, de que esa confianza o ese tiempo para ganarnos la confianza se acorte, y que rápido podamos equivocarnos, porque una de las cosas que siempre decimos es que de repente se hacen las soluciones en el papel, que aguanta todo. En laboratorio. En laboratorio, y cuando es en la práctica, pasaron 2 años recién para que nos empecemos a dar cuenta. Acá estamos tratando de construir juntos. Entonces nos sentamos, sector privado, sector público, bueno, esto puede funcionar, y probamos. Y ahí vamos a ir viendo qué tal va resultando, ¿verdad? Entonces yo creo que es un lindo desafío, y como todas las cosas, tenemos que poner a prueba la voluntad, esta confianza que nos da el presidente también de poder implementar. Y lo bueno, como te digo, es que tenemos hoy el eco del sector privado que nos permite, digamos, poder implementar esto de manera correcta. ¿Cómo hacían, Luis, 60 trámites para abrir una MIPYME? Justamente ahora pedí los papeles de un banco para un crédito. Aproximadamente 35 ítems tenés que tener. 35, donde básicamente 20 son prácticamente iguales. Claro. ¿Verdad? Porque si vos tenés el balance y tenés el IVA, ya tenés todo. Pero no, 200 papeles más. Cuando vos tenés una empresa mediana ya constituida, donde vos tenés un equipo administrativo por lo menos de 2 personas, 3 personas, puedes empezar a juntar los papeles. Pero cuando vos tenés una empresa pequeña donde está el dueño, más una secretaria, un secretario, y 5 o 6 personas adentro, y un chofer, y vos tenés que juntar 20, 30 papeles,
es imposible. Claro, en lugar de estar vendiendo tu producto. Así mismo. Vos querés presentar, vos abrís un salón y querés presentar los papeles a la municipalidad. Tenés que presentar PCI, tenés que presentar cartelería y licencia. 3. Tenés Solo que la municipalidad presentar, esa es municipalidad, la misma cantidad de papeles en las 3. Uno está en el cuarto, otro en el quinto, otro en el sexto. Estoy diciendo cualquier piso. Sí. Lo mismo. Y después tenés que empezar el Vía Crucis para recorrer y hacer. Te puede llevar un año, a no ser que consigas un puente. Era un gestor que te haga. Bueno, que sabe todas las mañas, que sabe todos los escritorios, que ese sabe. es el mecanismo que vos tenés en todas las instituciones porque no están digitalizadas. Sí. Cuando estén digitalizadas, vos vas a alzar con la cédula de MIPYME los papeles y no tenés que llevar de vuelta, porque hoy, por ejemplo, tus estatutos están en 5 bancos, están en 5 lugares. Claro. O sea, vos diseminás tus papeles por todos lados y eso es un riesgo. Aparte de ser un costo, pues tenés que autenticar y cada autenticación vale, cada hoja vale 10, 15 mil guaraníes, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es muy burocrático y eso hace que, sobre todo la micro, termine siendo informal. Como es informal, no accede al crédito, no accede a la bancarización y así se va. Entonces no tenés crecimiento, o sea, no hay posibilidades de que la micro crezca a pequeña o que la pequeña a mediana. No tenés ese crecimiento, ese salto. Claro. Y como no es eficiente, no es competitiva, tampoco crece y puede contratar mano de obra. Y cuando vos tenés mucha gente joven pidiendo un trabajo, pero acá no hay tantas empresas para absorber esa cantidad de trabajo que se necesita, vos tenés que fortalecer la pyme o la MIPYME, que es el 98% de las empresas, y a través de ese fortalecimiento se va a empezar a contratar la gente. Y con todos estos inconvenientes, obstáculos, ¿cuál es el nivel o el tiempo de supervivencia de las MIPYMES en un promedio? Porque yo empiezo hoy, qué sé yo, mi pareja y yo queremos poner un localcito de venta de empanadas, por decir algo, ¿verdad? Y queremos producir todo el ciclo de las empanadas. ¿Cuánto tiempo sobreviven las MIPYMES? Bueno, tenemos un estudio que se llama el Boletín de Formalización de MIPYMES, que lo publicamos cada año. Y este es un dato súper relevante porque ahí te das cuenta de la resiliencia que hemos tenido en el último tiempo, ¿verdad? Dice este boletín de que las que tienen RUC, porque analizamos solamente las que le conocemos, ¿verdad? Las que tienen RUC, las micro tienen un periodo de vida aproximadamente de 8 años. Las pequeñas entre 9 y 10 y las medianas entre 11 y 12. O sea, han tenido un proceso de aguantar todo este tiempo, pero al mismo tiempo, si podés mirar en profundidad, te das cuenta de que esa micro se quedó micro siempre, es lo que dice el presidente. Claro. No le dimos competitividad para que salte de micro a pequeña, es muy poco el porcentaje que salta de micro a pequeña. Eso sí, sí tenemos un volumen interesante, 366.000 MIPYMES aproximadamente están en nuestra base de datos. Estamos empezando a hacer el estudio de emprendedurismo porque me dice el ministerio atiende a emprendedores y MIPYMES. La diferencia es básicamente que el emprendedor para la ley es aquel que tiene la idea de negocios y hasta 2 años de vida la ley le considera emprendedor. En ese ecosistema encontramos 432.000 personas o empresas que están emprendiendo, que tienen RUC. Sí. Pero entonces ahí te das cuenta también de un poco del universo de gente que tiene que pasar esos 2 años, que es lo que le dicen los libros, que es el Valle de la Muerte, ¿verdad? Entonces si pasás los 2 años... Sobreviviste 2 años, tenés posibilidad de continuar de para llegar a la adolescencia, por lo menos, mismo, en términos de... Nosotros decimos que pasa de grado y se convirtió en empresario. Claro, entonces, claro. Ese fue el objetivo. Pero al mismo tiempo tenemos el INE que nos compartió un poco un dato de ver cuánta gente está hoy que dice tener un emprendimiento y está informal. Y son alrededor de 705.000, Fito. 705.000 paraguayos. 705.000 versus 366.000 que le conoces, o 432.000, es mucho. Sí. Bueno, o sea, la informalidad es grande. Entonces a esa gente no vamos a poder convencerle hoy de que ser formal es ventajoso. Lo que tenemos que hacer es ayudarle a los que ya están a que puedan seguir creciendo. Entonces ahí se van a interesar los que son informales. El planteamiento no es represivo. En absoluto. El planteamiento es, digamos, de estimular la formalización con, digamos, menos trámite, con más facilidad crediticia,
con un montón de ventajas. Propiciar la oportunidad con el negocio. Entonces, eso es lo que nosotros queremos darle. Las herramientas que le permitan pasar de la idea de negocio a la realidad, de la realidad a ese crecimiento, a la conquista de mercado. Y el sueño que tenemos, y esto es un dato importantísimo para la audiencia, es de que puedan vender más allá de la frontera, Fito. Correcto. Hoy el mundo está a un clic de distancia. Eso tenemos que saber. De hecho, muchísima gente compra cosas de internet y viene afuera. ¿Por qué nosotros no podemos vender afuera? Cierto. Le quería preguntar, Luis, hay muchos emprendimientos que directamente ya no tienen tiendas físicas. Sí. Correcto. Que se manejan directamente en forma virtual. Yo compro muchísimas cosas que veo en redes sociales, que comprador compulsivo, de repente mi señora me reta y digo, bueno, no, mira qué linda esta linterna, es genial. ¿Y dónde puedo ir a verla? No, nosotros no tenemos tienda. Te enviamos la foto del producto, llega el producto por delivery y ahí pagas, con transferencia, con QR, como quieras pagar, pagas en ese momento. ¿Evolucionó, cambió, las MIPYMES van hacia ahí o cuál es la realidad de las MIPYMES? Mira, yo creo que la pandemia nos hizo cambiar la mentalidad, porque todos comprábamos de vez en cuando por AliExpress o por Amazon, pero a nadie se nos ocurría antes de la pandemia comprar pedidos ya. Sí. ¿Verdad? Por decir un nombre cualquiera. A nadie se le ocurría. La pandemia nos obligó a que seamos más creativos y empecemos a usar Facebook. Sí. ¿Verdad? Empecemos a usar Instagram. Sí. Y empecemos a vender. Empezó el tema de gastronomía, el más fuerte de todo. Durante la pandemia, porque el sector gastronómico nos abrió un año, casi 2. Sí. ¿Verdad? Entonces, fueron los que más se movieron. Y hoy vos encontrás, como vos bien decís, podés encontrar una silla, una mesa, un juego de escritorio, todo. Podés encontrar calzado, textil y comida a cacharrata, ¿verdad? A cacharrata. También tiene su contrapartida eso, que hay una alta mayoría que son informales, que no te dan boleta, que no hay garantía. Entonces, eso todavía tenemos que trabajar. Y volviendo un poco a lo que vos decías, que la represión no sirve, y la represión no sirve absolutamente, sobre todo para la microempresa, porque en un país como el nuestro vos podés vender lo que sea en la calle y donde sea. Sí. En una plaza, en un paseo central, en una vereda, donde sea. Esa es la idiosincrasia nuestra. Entonces, si vos querés reprimir eso es muy difícil. ¿Verdad? Muy difícil. Entonces la gente nació informal y su ventaja competitiva es la informalidad. Y cuando empiece a obtener beneficios y empieza a vender más y a ser competitivo, yo conozco muchas empresas de alimentos que nacieron durante la pandemia, fueron informales y hoy son formales porque ya entraron en una de las cadenas de retail. Sí. A cualquiera de ellas. O le venden a los autoservicios grandes, o la parte textil crecieron porque le venden a las tiendas. Entonces fueron creciendo. Cuando vos tenés oportunidad, automáticamente te formalizás. Pero cuando vos tenés una empresa de sobrevivencia, ¿qué vas a pensar en un gasto que te pueda dar la formalidad? Claro. No vas a pensar eso porque tus prioridades son diferentes. Por eso es que este año tratamos de cambiar esa mentalidad. No es que le vamos a... cambiar. Nosotros ya sabíamos, pero cambiar al sector público, ¿verdad? Tuvimos la ventaja de que Gustavo entró como vice y bueno, él conoce exactamente, entonces facilita el trabajo de entendimiento. Otra cosa es que esto no sucede mucho cuando nos vamos a hablar dentro del sector público, no se sabe lo que es la MIPYME. Sí. Se piensa que la MIPYME es solamente ese que vende chipa o algo en la calle. No, la MIPYME es la herrería, la metalúrgica, el transporte, la empresa de limpieza, la empresa de mantenimiento de aire acondicionado, todos son pymes. Claro. Todos son MIPYME. O sea, es demasiado importante para la economía y sobre todo si nosotros decimos de que queremos que crezca el empleo y el empleo formal, tenemos que hacer crecer las empresas. Totalmente. Porque como yo siempre digo, la empresa grande cuando crece compra más tecnología.
La MIPYME cuando crece no puede comprar tecnología porque la tecnología es cara y no accede al crédito. Entonces contrata gente. Por eso que el 60-65% del empleo pasa por este sector. Claro. Esa realidad de 700.000 emprendedores o un 60% del empleo generado en este sector, ¿es solo de Paraguay o es algo que se da en la región? Es algo que se está dando en la región. O sea, digamos, en general las MIPYMES tienen un posicionamiento muy importante en toda la región. De hecho, hace poco estuvimos presentes en un estudio de Sudamérica al respecto. Y si están arriba del 95-90% de empresas que son MIPYMES, en algunos casos 99%. Y también tenemos la posibilidad de evaluar esa cantidad de gente. Otros son 8 de cada 10, 6 de cada 10. Hay una proporción muy importante en el sector MIPYME. Y en particular acá en Paraguay lo que tenemos es de que está muy concentrado en espacios, o sea, digamos, 60%, 65% está en el área metropolitana, ¿verdad? Sí. Entre Itapúa y Alto Paraná está 25% y el resto está disperso en el país. Claro. Entonces, te diría que es casi más fácil pensar cómo intervenir para tratar de ayudarles porque estamos todos más o menos cerca. Pero claramente, sin tecnología, por el volumen, va a ser imposible poder atender. ¿Y el sector financiero, Luis? ¿Se acercó a las MIPYMES, planteó productos especiales o ahora que va a haber un plan o un financiamiento, ustedes esperan que ocurra eso? Porque vos decías, las MIPYMES acceden a un préstamo, digamos, con tasa de consumo, que es una tasa relativamente alta, es más cara que la tarjeta de crédito. Un préstamo de consumo es 29, 28, 30%, si no es más. Y la tarjeta de crédito está en un 17, 18%. Así es. Los bancos, las financieras, no sé, las casas de ahorro y préstamo, ¿se acercan a las MIPYMES? ¿Tienen productos especiales para las MIPYMES o no? Mira, ahí hay un problema de fondo, digamos. Y el problema, o había, porque ahora en teoría se va a cambiar eso, ¿verdad? Ahora hay. Ahora hay. Sí. BCP tiene sus reglas y CEPRELAT tiene sus reglas. Correcto. Las reglas son las mismas si yo saco un crédito de 5.000 millones a si saco un crédito de 15 millones. Las mismas. Entonces, por supuesto, yo entidad bancaria, las exigencias que tengo son las mismas. Entonces viene alguien que quiere quitar un crédito de 50 y no reúne los requisitos. No va a reunir los requisitos jamás si vos le estás midiendo con la misma vara al que está acá y el que está acá. Sí. Ese es el mayor problema hoy. Entonces, ¿qué dice? Sin reunir todos estos requisitos, yo te voy a dar un crédito consumo para 12 meses o hasta 24 meses y una tasa, por supuesto, 24, 25, 28, etcétera. ¿Verdad? Sí. Lo que vos necesitas como empresa, vamos a suponer una empresa industrial, lo primero que necesita es un crédito que sea como mínimo 24 meses si es para capital operativo y que tenga meses de gracia como mínimo 6 meses o un año. Eso se encontraba durante la pandemia. Crédito a 5 años, 6 años, depende de lo que sea. Sí. Si es para una máquina es más larga, si es para construcción también, si es para capital operativo, son créditos más cortos, pero tienen que tener meses de gracia. Sí, vos tenés que generar, digamos, el ingreso y ahí empezar a pagar el crédito. Claro, es un contrasentido. El que factura bien tiene un crédito a lo mejor al 12. Sí. El que factura chico tiene un crédito al 25. ¿Verdad? Entonces, le dificulta el pago. Claro, no es muy justo. ¿No te da? Lo que se quiere hacer ahora con este plan, lo que se está hablando a través del viceministerio, con las entidades financieras, etcétera, poder facilitar esto. Poder facilitar, porque se abrieron un poco y te dan una cuenta bancaria hasta 6 millones. Pero una cuenta bancaria, una caja de ahorro hasta 6 millones le sirve a alguien que factura 8 o 9 millones de guaraníes. No le sirve a alguien que factura 100 millones o 200 millones. Sí. Si yo quiero abrir una cuenta, una cuenta corriente, yo como Luis Tabela es sencillo. Yo como empresa se complica. Puede tardar 6 meses y puede que no me dé. Claro. ¿Verdad? O un análisis de crédito puede tardar 4 o 5 meses. Ya, me fundí.
Sí. Todo es una cuestión de información si te pones a pensar, Claro. ¿verdad? O sea, entonces, el del total de la cartera del sistema financiero, las MIPYMES solamente representan el 16%. Entonces ahí te puedo dar una idea, digamos, de todo lo que hay. Vamos a ver el vaso medio lleno, todo lo que podemos crecer todavía. Claro, ¿verdad? la potencialidad que Entonces, hay. yo te diría que hoy, como dice el presidente, digamos, hoy el hecho de que las entidades financieras no tengan información, por un lado, por la informalidad, pero tampoco tengan este apoyo regulatorio, les complica atender a este segmento. Y es para lo cual nosotros queremos también ir impulsando, por ejemplo, mecanismos de financiamiento alternativo que vamos a implementar también justamente para que podamos ir ayudando a que las entidades empiecen a interesarse más en las MIPYMES, ¿verdad? Porque hoy, así como están, es muy buen negocio trabajar con las que ya están y no con este segmento que necesitamos que se mueva más. Bueno, reiterar la invitación para el foro de la próxima semana y 18 y 19 de septiembre, el 18 va a estar el presidente de la República, el 19 van a estar el ministro de Industria y Comercio y otros ministros también, en donde vamos a hacer una fiesta del sector emprendedor y MIPYMES en justamente el Centro Cultural del Puerto de Asunción, donde queremos que puedas participar con toda la familia, que puedas conocer a otros colegas que van a estar ahí contándote sus experiencias en los diferentes programas de incentivo que hemos tenido durante este tiempo en el Ministerio de Industria y Comercio. Y por supuesto vamos a presentar los próximos planes donde vamos a hablar de cuentas, vamos a hablar de tecnología a través de redes sociales e internet, vamos a hablar acerca del tema de financiamiento y por supuesto en lo posible mirar mercados nuevos, mercados locales e internacionales. Todo esto siempre acompañado de un equipo técnico que va a estar ahí asistiéndoles permanentemente. 18 y 19 de septiembre entonces les esperamos. Gustavo Jiménez, viceministro de MIPYMES, del MIC, Luis Tabela, presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, gracias Fito. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a estar con bomberos voluntarios. Vamos a hablar de un tema que en este momento está bajo la lupa, el trabajo voluntario de los bomberos en un país que, bueno, está en medio de las llamas. Estamos de vuelta en Contexto, 19:42 y en medio del humo que tiene que ver con los incendios en distintos puntos del país y en la región, nosotros elegimos hoy hablar de los bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios que hacen un trabajo encomiable, noble, una tarea voluntaria en su tiempo libre, porque es un tiempo que ellos dedican, en vez de dedicarle al descanso, a la diversión, lo dedican a salvar vidas. Entonces nosotros dijimos, bueno, ya que estamos en medio de una crisis, hablemos de lo que ocurre con los bomberos voluntarios a nivel nacional. Y para hablar de lo que ocurre con los bomberos voluntarios, tomamos un caso que tomó notoriedad en los últimos tiempos y es el caso de los bomberos de San Lorenzo, que están pasando por una situación confusa como mínimo, porque bueno, están siendo trasladados de un terreno municipal a otro local y en medio de esto se dio un conflicto. Pero vamos a hablar de esto con Guillermo von Eckersberg. Él es comandante del Cuerpo de Bomberos o vicecomandante, capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo. Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por estar acá esta noche. Hola, muchas gracias por el espacio. Sí, vamos a conversar. Contanos un poco qué es lo que está pasando con los bomberos voluntarios de San Lorenzo. ¿Hace cuánto tiempo están en este local, predio municipal? ¿Con quiénes comparten el predio? ¿Y qué es lo que ocurre de un tiempo a esta parte? Pues Bueno, antes quiero decir que lo invitamos en reiteradas oportunidades y por todos los medios posibles al intendente de San Lorenzo para tener su versión. Y lamentablemente no pudo venir, no aceptó la invitación, porque aquí estaba abierto el espacio para que él dé su versión respecto a este tema. Ahora sí, Guillermo. y bueno, vamos a cumplir 3 años de existencia como institución. Somos un cuerpo de bomberos que ya tenemos personalidad jurídica. Somos reconocidos por el Estado, ¿verdad?, como institución. Tenemos guardias activas con combatientes, bomberos jurados, le decimos nosotros, ¿verdad?, que son bomberos formados totalmente y que prestan servicio a la comunidad de Reducto. En este caso somos el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Reducto San Lorenzo. Esa es nuestra denominación, ¿verdad?, nuestro nombre.
tenemos acta de constitución, estatuto. Recién tenemos estábamos hablando toda la documentación. de la informalidad. Ustedes son formales, ustedes están Sí, formalizados, digamos. Tenemos toda la documentación, tenemos RUC. Es muy positivo tener todos esos documentos porque te permite recibir donaciones, ya sea de cualquier tipo de institución, ¿verdad? Ya sea del Estado, particulares. Y es muy positivo estar en regla con los papeles, vamos a decir, ¿verdad? Tenemos la particularidad de ser un cuerpo de bomberos voluntarios fundado con bomberos ya con varios años de servicio, ¿verdad? Porque provenimos de otra institución bomberil de la misma ciudad de San Lorenzo, ¿verdad? Y que en un grupo de 10 bomberos salimos de la otra institución y en un momento dado se dio la posibilidad de fundar otra institución. Nos invitaron a esa zona de reducto que está un poco alejada del centro de lo que es San Lorenzo, porque San Lorenzo es bastante grande. Del centro aproximadamente está fácilmente a 20 minutos en vehículo. Y así, vamos a cumplir 3 años como institución. Tenemos guardias operativas todos los días, tenemos servicios todos los días, por lo menos. Todos los bomberos voluntarios tienen que tener un trabajo, además de ser bomberos voluntarios. Exactamente. Mismo cuando se inicia la formación de una persona normal, ¿verdad? Para ser bombero, uno de los requisitos es trabajar o estudiar. Uno de los dos o los dos, ¿verdad? Claro. Y tenés que tener 17 años, casi 18. Y la formación de un bombero tarda alrededor de 8 meses. Utilizamos los fines de semana para enseñarle a las personas a ser bomberos. Y bomberos reales son los que te enseñan a ser bombero, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Claro. Y la formación de una persona para ser bombero voluntario, porque tiene una cantidad de conocimientos técnicos que tenés que absorber y también conocimientos de primeros auxilios, ¿verdad? Le estaba comentando a Guillermo que, bueno, muchos años atrás, cuando estaba trabajando en un banco, nos mudamos a un edificio y era un edificio muy grande, entonces plantearon que en cada piso las personas que quieran se conviertan en brigadistas. Exacto. Entonces fuimos al cuerpo de bomberos voluntarios y nos explicaban un montón de cosas que pueden salvar vidas, digamos, conocimientos básicos que pueden salvar vidas. Ustedes tienen mucho más conocimiento y mucha más experiencia. Antes de seguir hablando de la tarea que hacen ustedes, ¿qué es lo que pasa con la Municipalidad de San Lorenzo? ¿Cuál es el conflicto? Bueno, en realidad nuestra postura como bomberos voluntarios no es la de encarar una situación y generar esa situación que se generó, ¿verdad? Somos muy apoyados en Reducto con los vecinos, ellos nos ayudan, nos dan una contención hasta emocional a veces, ¿verdad? Porque ellos prácticamente son como fanáticos nuestros, ¿verdad? Nos quieren mucho, nos ayudan. Si se necesita comprar algo, juntan monedas de a 2.000, de a 10.000, de a 20.000. La última vez que nos compraron fue un techito porque teníamos un baño, no un baño, sino una mesada así, donde utilizábamos como cocina, ¿verdad? Sí. Y hacía frío y ellos se dieron cuenta. Y vos sabés que juntaron monedas y moneda sobre moneda, billete sobre billete, y se llegó al presupuesto que se estaba pidiendo a un depósito de madera, ¿verdad? Con un techo. Y nos hicieron un techito súper lindo. Ahora inclusive, aparte de ser como una cocinita, es el comedor, obviamente, es la sala de reunión con ellos, con nuestra comisión porque la directiva. guardia son muchas horas. Claro, nuestras guardias obligatorias empiezan a las 9 de la noche y terminan a las 5, 5:30, 6 de la mañana, según el voluntario tenga que acudir a su trabajo, ¿verdad? Porque como dijiste, el bombero voluntario tiene que trabajar para su sustento, ¿verdad? Son muy pocos los casos donde se necesita contratar un bombero y un radiooperador y tal vez a veces un chofer, que generalmente es bombero también, para poder cubrir la guardia diurna. Porque el peor momento para accidentarte o tener un incendio es durante el día, porque todos los bomberos están en sus labores. Sí, claro. De noche vas a... Sí. Claro. Eso es lo que yo siempre pienso cuando se habla de eso, ¿verdad? Mira, pues jamás me puse a pensar en eso. El peor momento para accidentarte... Llamen a los bomberos y está en la oficina. Sí, las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, todo un tema.
Todo un tema de conseguir voluntarios, porque se va a ir un conductor, se va a ir un combatiente tal vez, Sí. pero si es algo de Grande. mediana proporción o grande, todo un tema. Yo estoy seguro que algunos compañeros abandonan su trabajo o tienen esa licencia, ¿verdad?, para Claro, acudir. piden permiso en el momento y Exactamente, les tienen liberan. esa venia de parte de sus empleadores y hay seguramente ese tipo de casos, ¿verdad? Bueno, pero no me estás respondiendo, Guillermo, y te tengo que... Volvamos al tema, Claro. sí. ¿Qué Bueno. es lo que pasa? Ustedes están en un predio municipal Exacto. cedido por la Municipalidad de San Lorenzo para usufructo del Cuerpo de Bomberos y un tiempo atrás hubo un planteamiento en la municipalidad que ustedes salgan de allí. ¿Qué pasó? Exacto, te voy a contar un poquitito del inicio, ¿verdad? Empezamos a hacer guardias flotantes, ¿verdad? Y de horario limitado porque teníamos cero infraestructura, ¿verdad? No teníamos siquiera un techo donde hacer una siestita, ¿verdad? O un descanso nocturno, vamos a decir. Entonces empezamos haciendo guardias, por ejemplo, desde las 7 de la noche hasta la 1 de la madrugada, ¿verdad? Y después ya se retiraban la gente porque no teníamos comodidades y además más tarde es más complicado moverse por la calle, ¿verdad? Entonces, después nos ofrecieron un terreno libre, así, sin ninguna edificación interesante. Sí tenía una torre con un tanque arriba, pero el tanque en sí arriba tenía fisuras y era inutilizable, vamos a decir. Claro. Entonces, como que no tenemos nada, ¿verdad? Y ahí se había prestado una camionetita, le pusimos baliza, el personal estaba 2 o 3, porque tampoco podían estar más de eso, porque no era una camioneta de pick-up de una cabina, o sea, de cabina simple, como le dicen. O sea, ¿dormían en la camioneta? También ahí seguramente que se descansaba, ¿verdad? Un chiquitito, pero ni siquiera dormías porque no era la guardia hasta la mañana, ¿verdad? Claro. Pero en el deseo de servir, de todas maneras, se pusieron los compañeros en esa situación, ¿verdad? Después se presentó la posibilidad de utilizar un terreno que fue cedido para nosotros en ese momento. Se hizo un convenio con una aguatería que está pegada a ese terreno, ¿verdad? Que es un terreno, ponele que sea de 30 por 20 metros, así medio rectangular, ¿verdad? Sí. Tanto hubo el entusiasmo que hasta, no sé, que se juntó un poco de plata y se cercó así con unos postes, una alambrada así. Mejoras, hicieron sí, mejoras. ya se empezaban a hacer mejoras. ¿Qué pasó ahí de parte del municipio? No sé si una concejal o algo así, dijo, le vamos a tener que mudar de acá porque queremos construir una sucursal municipal en ese lugar. Sí. Y nosotros, bueno, no hay problema, ¿qué le vamos a hacer? O sea, bueno, y vamos a ver dónde nos vamos. Después se sondeó, se buscó y se encontró este local en el que el 29 de septiembre, o sea, este mes, en días más, termina ese permiso de 2 años que nos dieron en ese momento, en otro momento, ¿verdad? Que vamos a llegar, te voy a contar ahí. ¿Qué pasó? Nos tuvimos que mudar ahí y se encontró el otro lugar. Entonces, bueno, tuvimos que mudar, no sé yo. A pesar que había un convenio básico con esa aguatería que nos iba a dar nos iba a proveer del agua, qué sé yo, ¿verdad? Pero ¿para qué agua si no teníamos ni bidones, ¿verdad? Claro. Y hay un colegio enfrente que se llama Colegio Adea, que generosamente nos prestaba sus aulas, sus patios, su tinglado. Ahí se formó nuestra primera promoción de bomberos, ¿verdad? Se le atendía ahí a los aspirantes, dábamos charlas, en una ocasión hicimos una actividad de salud comunitaria donde se vacunaba a la gente, todo un montón de actividades que esas cosas que nos gustan, servicios son. Y en ese colegio hasta ahora nos ayuda, ¿verdad? Porque si hacemos una charla que va a tener 20, 30 personas, tenemos que hacer ahí, ¿verdad? Porque ellos sí tienen un techo, un tinglado, qué sé yo, tienen aulas, ¿verdad? Con ventilador y todo lo... comodidades básicas que hacen buena donde puede hacer una charla o algo así, ¿verdad? Entonces usábamos eso y ahí se formaban nuestros primeros bomberos, y después se encontró un predio, entre comillas, abandonado, ¿verdad? Que había mucha basura, inclusive se usaba como lugar para consumo de droga, qué sé yo, por más que estaba al lado de la comisaría, ¿verdad? La comisaría utilizaba una parte como estacionamiento de los vehículos de su personal, y era un acceso más a la comisaría también. Hasta ahora es así, ¿verdad? Tenemos un relacionamiento
óptimo con los policías, ¿verdad? Colegas también que trabajan al servicio de la gente y trabajamos de manera coordinada con ellos porque muchas veces ni siquiera llamadas, exactamente, la gente les llama porque están hace mucho más tiempo y la gente tiene el número de ellos antes que el nuestro, ¿verdad? Y muchas veces ya pasan nomás ahí el linderito que tenemos en la murallita y ya, ¿ustedes están operativos? Sí, claro que sí, hay que tenerle, decimos, ¿verdad? Y tal cosa, sí, ya nos vamos. Ahí ya está tu personal, qué sé yo, así. Esa es la conversación que tenemos con ellos cuando vienen a pasarnos servicio, ¿verdad? Y el trabajo con ellos es súper, son muy serviciales también, muy respetuosos. Ustedes estaban en un terreno municipal al lado de la guatería y les piden salir de ahí. Sí. Porque para decirle que se iba a hacer una subsede. Exactamente. Se van a otro terreno municipal al lado de la comisaría. Y pedimos permiso para entrar ahí. Claro. O sea, pedimos permiso, nos dio y la ahora autorización. les dicen que también quieren hacer una subsede ahí. Y que nos vayamos nomás al otro lugar porque en realidad ahí quieren hacer y no en el otro lugar donde querían hacer. Ok. Entonces va a ser nuestra segunda mudanza de ese tipo, ¿verdad? Y volviendo atrás, y bueno, y ese lugar sigue sin ningún árbol siquiera. Sin ningún arbolito, sin ningún tallecito, sin ningún nada, ¿verdad? Y sin ninguna mejora, como decís, ¿verdad? Entonces, bueno, encontramos ahí que había una especie de saloncito que mide 4,5 metros por... Al lado de la comisaría seguimos hablando. Sí, es un terreno bastante amplio, 1.400 metros, rectangular, largo, amplio, grande, lindo. Hay una pista en el fondo, como era tipo una pista de baile, algo así. Está bastante deteriorada, pero funciona para estacionar los vehículos. Práctica, enseñarle a los aspirantes a ¿cómo se llama? Desplegar las mangueras, hacer ejercicio. Hacer, lo mínimo. Claro, un payasito. Tenemos una carpa que nos prestó la SEM, la Secretaría de Emergencia. Y cosas así. Bueno, entramos, conseguimos el permiso, el papel así escrito. La Junta Municipal de San Lorenzo, o sea, los concejales, autorizaron el préstamo del predio. Elevaron a la Intendencia y la Intendencia sí también autorizó y le puso un plazo de 2 años para utilizar. Sí. No hay problema, todo bien. Usamos y desde el año pasado que los antiguos moradores de ese lugar o las antiguas personas que usaban ese lugar, que era una subseccional colorada, que en algún momento se les cedió a ellos y ellos usaban hace mucho tiempo, ¿verdad? Ellos ya se abandonó, se dejó, ese predio no se estaba usando, ¿verdad? Sí. Encontramos, se revocó una parte de la cosita, esta de la construcción que había ahí. Se pintó, se completó el techo, había un gomero, un árbol así en el medio de la pared, sacamos, se le puso la mampostería, el revoque, todo, ¿verdad? O sea, se dejó utilizable. Y ese lugar es el que usamos en una parte del dormitorio, en otra parte del depósito de insumos, ahí está el escritorio que también era la mesa para almorzar. Tenemos una heladera que funciona solamente la parte del freezer, ¿verdad? Por lo menos tenemos hielo. Y así nosotros somos felices. Sabes que es muy importante que cuente esto porque mucha gente no conoce, ¿verdad? El sacrificio que hacen los bomberos. Y es un trabajo voluntario. El trabajo más noble que hay es el trabajo voluntario porque se hace sin esperar una retribución. Se hace sin esperar una recompensa, ¿verdad? ¿Qué pasa a partir del momento que les piden que salgan nuevamente de este local? ¿Y qué les dicen de por qué tienen que salir de este local? Y bueno, todo era informal, ¿verdad? Vos estás en tu casa y desde la calle te gritan, ¿verdad? Che, te voy a sacar tu casa, te faltan días nomás, no vaya a ilusionarte, no vaya a mejorar, nada. ¿Pero quiénes decían eso? Era gente que... ¿Los anteriores dirigentes de la subseccional? Algo así, miembros, no sé cómo son, como le dicen los correligionarios, ¿verdad? Sí. Los partidarios, los miembros. Sin demeritar ni B ni C político, partido político ni persona, ¿verdad? Sino que audios, después había gente que entraba así hasta el portón y filmaba, acá no hay ningún bombero, ¿qué? Mentira, esto no están los bomberos, y era muy temprano o estábamos en servicio, ¿verdad? Claro. Y obviamente que no estaba nadie, ¿verdad? Sí, no vamos a dejar la puerta abierta, ¿verdad? Las pocas cosas que tenemos no... Yo quiero decir que me comuniqué en varias oportunidades con el intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón, a quien conozco personalmente, ¿verdad? Y le pregunté qué es lo que ocurría, ¿verdad? Y en un principio me dijo que el terreno lo compartían la seccional y el cuartel de bomberos.
Vos me decís que no había ninguna seccional cuando ustedes llegaron. No, estaba abandonado el lugar. Abandonado. Hay fotos de cuando se limpió, Bueno, cómo se tengo un encontró. mensaje del intendente de San Lorenzo que dice que desde hace 50 años hay una seccional en ese lugar. Y después me dijo que ya está resuelto el conflicto y que a ustedes les están ofreciendo un lugar mejor. Y vos me decís que se están yendo a un lugar Al que mismo no lugar, tiene- sí, al mismo lugar que donde estaban ya- antes, donde no hay nos nada. sacaron, y no, tenemos fotos también del lugar. Lindo Bueno. lugar, está sobre un asfalto. Sí. Ah, y sabes que hay un detalle también, hay algunos vecinos que ya dijeron que no nos quieren ahí, porque vamos a perturbar su paz. Ajá. Viste que usamos sirenas, o sea, Por supuesto. Claro, nos llaman y se suben. Pero se van para suben. salvar vidas. Y sí, o sea, y al salir ya encendemos, pues, bueno, ahí sobre la Victoria sí, tenés que encender sí o sí, pero Claro. ahí donde vamos a estar o nos quieren poner, no creo que haya necesidad de, al instante poner la sirena, ¿verdad? Pero inclusive algunas ya nos hicieron escuchar, porque todos son rumores, ¿verdad? Cuando Sí. nadie pues viene y te dice una nota ni nada, sino Claro. que... Y bueno, Bueno, pero y no ahora- te deja tranquilo pues trabajar así. o sea, Oficialmente, el intendente de San Lorenzo sacó un video en el que dice Que solucionó que y- solucionó. Solución es la palabra que utilizó. exactamente. Van a ir a un predio más grande y van a estar mejor. 3 aguaterías nos quieren dar agua, dijo también. Eso Sí. creo que en su video. Bueno, no sé, no creo eso. Ay, ¿ustedes tienen un ultimátum, una fecha en la que tienen que dejar este local? Nos hicieron llegar una notificación donde nos piden documentación de la institución, de nuestra institución, y empezar a preparar la cuestión, ¿verdad? No tenemos un plazo para abandonar el lugar, ¿verdad? Pero sí también tenemos una invitación que se hizo el miércoles en la reunión de la Junta para tratar en comisión, para hablar con nosotros, ¿verdad? Sobre la situación y cómo organizarnos seguramente para la mudanza, ¿verdad? Claro. La Junta Municipal. Entre los miembros de la Junta Municipal, los concejales, tenemos concejales que sí nos apoyan a capa y espada, como se dice, ¿verdad? Sí, pero son 2 por ahí, yo Claro. creo que son 11 en total. Son minoría. Sí, y sientan su postura y están seguros de lo que dicen, ¿verdad? Y lástima que no hay más, ¿verdad? O sea, Claro. como eso, ¿verdad? Y Bueno. a toda costa no quieren sacar el lugar Claro. y no le importa, ¿verdad? Y Guillermo, nosotros vamos a hacer un seguimiento del tema, así que las puertas de NPI están abiertas, ustedes pueden hacernos saber todo lo que va ocurriendo en este caso y le reiteramos una vez más la invitación al intendente de San Lorenzo para que venga y nos dé su versión, porque aquí hay contradicciones, al menos entre la versión que da el intendente a través de redes sociales, a través de mensajes, y lo que están viviendo los bomberos voluntarios de San Lorenzo en el barrio Reducto. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros esta noche. gracias a ustedes por el tiempo, el espacio. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. Hubo un debate, Kamala Harris, Donald Trump, Kamala Harris. ¿Qué pasó después del debate? Con un analista desde Estados Unidos. 20:08, última parte del programa, y como adelantábamos, vamos a hablar de lo ocurrido en Estados Unidos en este contexto de elecciones presidenciales tras el debate que se dio el martes entre la candidata por el Partido Demócrata, Kamala Harris, y el candidato por el Partido Republicano, Donald Trump. Agradecemos siempre la gentileza de Hugo Hacha, analista político, quien desde Estados Unidos y vía Zoom nos explica este proceso y su análisis principalmente. Se dice, Hugo, que los debates en las elecciones de Estados Unidos no modifican la aguja, no mueven la balanza. ¿Puede esta ser una excepción? ¿Este debate puede ser una excepción y modificar las intenciones, sobre todo de quienes estaban indefinidos a la hora de votar por un candidato? Buenas noches. Muy buenas noches. El agradecido soy yo por la oportunidad de poder conversar con ustedes. La verdad es que no ha habido, y esto no es una cuestión especulativa, hay plataformas, las mencionamos la última vez que dialogamos, el proyecto 538 y otro que se llama 270 para ganar, que consolidan estadística y que ya han podido medir en el espacio de tiempo que ha transcurrido desde el debate que ganó claramente la candidata demócrata en función a la percepción. 56% de las personas que fueron consultadas al respecto dijeron que hubo un mejor desempeño de Kamala Harris. Sin embargo, los 3 factores fundamentales durante el mismo debate, que son los que más importan al elector independiente, al que está en el medio,
al que aún no ha definido su voto. Durante el debate tuvieron mejor percepción desde el punto de vista del candidato republicano. ¿Y cuáles son estos? La economía, que es el primer factor, donde lamentablemente para los demócratas la diferencia es amplia en contra de la señora Harris. Sí. El segundo, el tema de inmigración y fronteras, con su impacto en la seguridad. Y finalmente el tema de política exterior. ¿Qué resulta de esto? Nate Silver, el ejecutivo de Proyecto 538, por cierto, 538 es bueno que su audiencia lo sepa, es porque en Estados Unidos el colegio electoral tiene 538 votos. Hay que ganar 270 para ser erigido como presidente de los Estados Unidos. Nate Silver dijo que va a votar por Kamala Harris, pero que en su análisis, en entrevista el día de hoy, la señora en el mejor de los escenarios tiene un 38% de posibilidades de ganar y está en 6 de los 7 estados que definirán esta elección claramente detrás del candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos. Ajá. Ese es el análisis de una persona que lleva haciendo estos estudios y que hacen, me imagino, sondeos, encuestas después de lo que fue el debate. Uno aquí pensaría, es muy poco tiempo, 48 horas, pero hay que decir que la gimnasia que tienen las consultoras, los medios de comunicación para captar la temperatura del elector es mucho, mucho más ágil en Estados Unidos que en otros países. Bueno, desde ese punto de vista hay una ventaja desde la perspectiva del uso de la tecnología. Esta elección trae por primera vez en el uso de estas plataformas el empleo, yo diría, exhaustivo de la inteligencia artificial para tanto el tema del análisis predictivo como en el análisis cualitativo y cuantitativo. Eso te permite a través de... son métodos puramente científicos. Cada una de estas encuestas en promedio tiene entre 1.500 y 1.600 ciudadanos que son consultados o vía telefónica o vía digital y cuyo nivel de respuesta se analiza y se valida. A través de esta situación lo que se da es un análisis estadístico, de especulación muy poco, y lo que hacen estas plataformas, el Proyecto 538 y el Proyecto 270 para ganar, es que toman todas las consultoras, todas las firmas de análisis estadístico y las integran nuevamente a través del uso de la tecnología para darte el nivel de comportamiento en la preferencia del elector americano. Hugo, el voto de acuerdo al criterio generacional, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo están analizando estas consultoras? Porque, a ver, uno desde aquí puede ver medios de comunicación en sondeos o entrevistas a jóvenes, a personas adultas, a gente, digamos, ya de la tercera edad, y después del debate pareciera que el voto joven tendría una tendencia hacia uno de los dos candidatos. ¿Qué es lo que se puede rescatar, digamos, después del debate en cuanto al voto generacional? Bueno, esto también está analizado. De hecho, el objetivo de las campañas muchas veces toma esto en cuenta. Si ustedes se fijan, durante el debate, Trump se dirigió muchísimo a la mano de obra del estado donde se llevaba a cabo el debate, hizo mucha alusión al tema del fracking. Además, aludió a estados específicos donde hay manufactura, por ejemplo, el tema de la cuestión de automotores, o donde hay una pérdida de posiciones o habría una pérdida de posiciones de trabajo en función a un desplazamiento de fuentes de trabajo hacia otros países. En este caso, el candidato citó México. Todo esto es parte de un análisis que toma en cuenta el nivel de educación, el género, la franja etaria y una serie de cuestiones socioeconómicas que acá se analizan al detalle. Para responderte a tu pregunta, en términos del elector joven y del elector femenino, está claro que la preferencia se inclina hacia la señora Kamala Harris. No necesariamente por lo que es ella, sino por el tema de la filosofía, de la ideología y de una fuerte carga que se ha imprimido en las últimas décadas, sobre todo en lo que son las universidades norteamericanas, hacia lo que acá se denomina el sesgo liberal, vale decir, no el liberal clásico en el cual utilizamos habitualmente como término en América Latina, sino el liberal como la izquierda en los Estados Unidos. Sí. En el otro lado, el obrero, la clase media baja, el norteamericano con un conocimiento, una educación de nivel técnico hacia abajo, claramente se inclina más en su voto en estos momentos
hacia los republicanos. En esto hay una ironía. Esa clase trabajadora que originalmente respaldaba al Partido Demócrata, en las dos últimas elecciones claramente ha virado por el tema del proteccionismo, por el tema del America First, por el tema de ese discurso nacionalista hacia el nivel de preferencia que tiene el presidente o expresidente Trump. Ajá. ¿Y en qué falla la plataforma de Kamala Harris en cuanto a proyectos económicos? ¿Por qué es tan fuerte la influencia de Donald Trump cuando los electores tienen que definir su voto por el tema económico? Esa es una pregunta muy interesante y creo que fue uno de los puntos bajos en la medición, vuelvo a repetir, que tú puedes ver en estas empresas de análisis de la señora Harris. Primero que nada, ella es la vicepresidenta de los Estados Unidos. Sí. Y tienes una gestión a donde cuando tú analizas la información fría, tienes una inflación acumulada del 43% y un índice de incremento en productos de la canasta básica del 20%. A partir de esa situación, el elector norteamericano, que vuelvo a repetir, tiene como primera preferencia en relación a la definición de su voto el tema de la economía, le es muy difícil divorciar a la candidata Harris de la vicepresidenta Harris. Lo mismo le sucede en el tema de la migración. Habrá que recordar que aunque el término SAR que utilizó el señor Trump no es preciso, el presidente Biden encomendó a su vicepresidente, la señora Harris, el tener un rol de liderazgo en la definición, la protección y el dirigir la política de fronteras de los Estados Unidos, que desgraciadamente no es la mejor en función a los resultados y a la percepción del elector. De hecho, durante el debate, Donald Trump tiene un momento en el que dice: ella es la vicepresidenta de este gobierno. ¿Por qué no lo hizo en estos 3 años y meses? ¿Por qué no hizo todo lo que está diciendo que va a hacer siendo vicepresidenta de los Estados Unidos? Ese parece haber sido un punto fuerte de Donald Trump durante el debate. Sin duda, vuelvo a repetir, si tuviéramos que hacer, y esto es una generalización y me disculpo porque esta es simplemente una interpretación mía mirando estas cifras, estas tendencias y estos gráficos, si tuviera que escoger momentos donde cada uno de ellos claramente prevaleció sobre su adversario, en el tema de la economía y en el tema de la cuestión de migración, fue claramente un punto a favor del expresidente Trump. Cuando se habló del aborto, cuando se habló de la brecha generacional, fue claramente un punto en el cual destacó más la candidata demócrata. Para nosotros, para Latinoamérica, ¿qué puede cambiar con cualquiera de estos dos candidatos? Bueno, esa es una pregunta que también ha tenido un nivel de respuesta a partir de lo que fuera la gestión gubernamental del expresidente Trump. Recordarán ustedes de que él se enzarzó en una guerra comercial con China y promovió un concepto que en inglés se llama el nearshoring, vale decir, traer la producción que se había asentado en China, la producción industrial y las inversiones, hacia costas más cercanas. Correcto. Hubo un gran beneficiario en ese aspecto, un gran beneficiario que tiene una cierta carga irónica en función a su discurso en relación a los Estados Unidos, y ese fue el México de López Obrador. Una gran cantidad de inversión norteamericana se desplazó hacia México. Es muy posible que de seguir esta tendencia hubiera una nueva oleada de inversión hacia América Latina, abandonando algo que había sido una tendencia hasta ahora, que es la inversión en el gigante asiático. Sin embargo, no es algo que puedas definir de una manera absoluta. Hay factores que te van a decir para dónde se va a mover el hilo en relación a la región. El tema de la cuestión de la migración, cómo impactará la crisis de Venezuela. Hay estimativos de que aproximadamente 600.000 venezolanos, nuevos migrantes, pudieran engrosar una situación ya crítica en la frontera a partir de la vacilante actuación de la administración Biden con referencia a la protección de los resultados que eligieron como presidente electo al señor Edmundo González Urrutia. Hay también una fortísima crítica porque en este momento Cuba, un factor que siempre influye, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, tiene hoy, conforme a estadística ya verificada, una tendencia al descenso demográfico. Vale decir, por primera vez en su historia, Cuba va a tener menos pobladores desde su último ejercicio censal debido al éxodo de cubanos que, o por la represión,
o por la absoluta ineficiencia en la generación de oportunidades del régimen en la isla, se dirigen fundamentalmente hacia los Estados Unidos. Y estos son factores que te van a alterar la manera en la cual una futura administración, sea republicana o sea demócrata, se va a conducir con respecto a América Latina. Hugo, el tema de la migración que lo planteaba en su momento Donald Trump y durante toda su campaña, pero en el debate con una información que era alarmista en cuanto a inmigrantes que estaban comiendo las mascotas en Springfield y comiendo los gatos y comiendo los perros. ¿Cala hondo en la población este tipo de discurso o la intervención de los moderadores diciendo que esa fue una información falsa le restó fuerza a la declaración de Donald Trump? A ver, aquí voy a separar el tema porque hay cierto nivel de efectismo en el uso de algunos lugares comunes y el tema de las mascotas es claramente un intento de sensacionalizar una información. Lo que dijo el moderador de que el administrador de la ciudad no tenía información suficiente no era un rechazo per se a algo que puede suceder. En ese sentido, por favor, puede suceder, quiero decir, que no había la evidencia necesaria ni a favor ni en contra que permitiera el descarte de la información. Lo que sí, y lo hizo de manera extrañamente para muchos críticos en Estados Unidos, eficiente el candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano, el señor J.D. Vance, es el tema de que en cada comunidad a donde ha habido un influjo masivo de inmigrantes, la población local tiene niveles de queja muy elevados. No se puede negar la presencia de elementos, por ejemplo, del Tren de Aragua. No se puede negar que en muchas de las situaciones existe gente, veteranos y otro tipo de personas en situación de carencia que son ciudadanos norteamericanos que están reclamando porque llegan por millares inmigrantes ilegales y van copando espacios y reduciendo recursos que deberían ser utilizados en criterio del ciudadano norteamericano para atender sus necesidades. Esto es indiscutible y es por ello, vuelvo a reiterar, que luego de la economía, en el tema de la migración como un factor de seguridad, los republicanos tienen claramente una ventaja en esta justa electoral. ¿Ya están definidos los votos? ¿Hay un porcentaje alto de la población electoral en Estados Unidos que todavía no definió su intención? Bueno, eso sería altamente especulativo. Lo que te puedo decir es que las dos grandes plataformas que te cité tienen más o menos identificado cómo está hoy día el colegio electoral y cuántos estados están en juego en función de esos votos. Sí. Se habla de 226 votos de colegio electoral ya definidos por el Partido Demócrata, 219 a favor del Partido Republicano y 93 que corresponden a estos estados denominados en inglés Battleground States, o sea, los estados de campo de batalla, que definirán esta elección. Hasta ahora, repito, de acuerdo a Proyecto 538, en 6 de estos 7 estados la tendencia favorece al expresidente Trump. Hugo, te agradecemos una vez más por tu tiempo y por supuesto por toda la información que nos brindas. Nosotros la valoramos muchísimo. Una vez más, gracias. A ustedes las gracias, a sus órdenes. Hugo Hacha, analista político desde Estados Unidos, hablando de lo que está ocurriendo a días, a semanas de las elecciones en el país del norte. Nosotros nos despedimos. El martes va a estar con ustedes Estela Ruiz Díaz, nuevamente aquí en Contexto, y en instantes llega ya la jornada.